esta gran oración que estamos haciendo en esta Eucaristía, en unos instantes de respetuoso silencio, acojamos en nuestro corazón la palabra que acabamos de escuchar. El Señor nos dice por San Pablo: hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Creo que nunca se ha rezado tanto en Venezuela. Creo que nunca tantas personas se convocan para hacer súplicas. Creo que como nunca estamos clamando al cielo. Pero el Espíritu mismo en San Pablo nos dice que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Realmente encontramos la limitación de nuestro corazón y de nuestra mente ante las exigencias de una oración eficaz, confiada, serena. Porque son tantas las contradicciones que bullen en nuestro corazón y en nuestra mente que solo surgen gemidos, clamores, súplicas. ¿Qué hacer para que una oración sea según el Espíritu? Ante todo, llenarla de palabra divina, saber a qué Dios nos dirigimos y qué piensa el Dios, a quién le suplicamos. Porque si no, la oración se nos queda en la súplica asustada, urgente, que es válida, por cierto, que es respetable, pero que no alcanza la dimensión definitiva del Espíritu. El Espíritu nos describe hoy, pues, al Dios a quien yo me dirijo. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Este es nuestro Dios. A este Dios clama, a este Dios suplica, aquel en quien se fundamenta toda justicia, aquel en cuyo poder y en cuyo amor, aunque todas las circunstancias sean contrarias y destructivas, Él sigue siendo el fundamento de la justicia. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes conociéndolo te desafían. El Señor de la gloria, el Señor del amor, el Señor de la justicia, el Señor del poder está con nosotros. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Ese Dios de la justicia, ese Dios del amor, ese Dios del poder, ese Dios a quien mi clamor se eleva, mantiene la dulce esperanza de su verdad, de su amor, de su justicia. Por eso el salmista decía: Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios. Tus obras son por Señor, portentosas.
Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. La súplica del país no va al vacío. La súplica del país no es desatendida. La súplica del país es escuchada por el Dios de la gloria, de la misericordia. Y cada vez que elevo mi corazón, y cada vez que me sumerjo en mi pobreza, en mi debilidad, en mi incapacidad, para iluminar los vericuetos de la historia humana, viene el Espíritu en mi ayuda, viene el Espíritu en nuestra ayuda y nos enseña a orar como conviene. Pero resulta que este Dios grande, este Dios poderoso, este Dios inmenso, este Dios misericordioso, este Dios de la vida y del amor, iluminó concretamente la historia humana, estos vericuetos, estos pasadizos tan obtusos que tienen las historias humanas, con la doctrina de su Hijo. No solo escucho al Dios altísimo del Antiguo Testamento, sino escucho también al Dios del Nuevo Testamento personificado en su Hijo Jesucristo. Jesús está conmigo, Jesús está con nosotros. ¿Y qué nos dice Jesús? Porque los discípulos le preguntaron sobre los misterios de la historia humana, porque los discípulos le preguntaron ante el escándalo que ellos vivían en sus tiempos, y nosotros suplicamos y clamamos y preguntamos desde los escándalos que nuestra conciencia está confrontando. Y por eso dice Jesús: el reino de los cielos, el mensaje que yo traigo de mi Padre, lo que yo les digo es que se parece al hombre que sembró la semilla. Pero mientras dormían los trabajadores, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Realmente, qué misterio, porque las urgencias humanas son eso, urgencias, necesitan respuestas, necesitan soluciones. Nosotros estamos en un momento tan crítico, en una semana tan definitiva. Tantas veces hemos dicho aquí que es la semana definitiva, ¿verdad? Pero de hecho, así está la presión de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser pueblo. Repito, las urgencias humanas son inaplazables. Cierto que hay una justicia final, cierto que vendrán los ángeles a discernir, cierto que se hará justicia finalmente, pero las urgencias de la conciencia y las urgencias de las contingencias históricas están ahí clamando soluciones. Esto indica que hoy, en esta oración, nosotros tenemos que asumir que estamos en una lucha profundamente espiritual. Esto no es solamente un asunto político, lo es, y sin necesidad de poner muchos adjetivos, ya lo sabemos todos. No es simplemente la pelea por un poder humano tangencial, epocal de Venezuela. Es algo mucho más hondo. Es que realmente el enemigo sembró la cizaña y nosotros estamos contemplando la pelea interna que toda historia humana implica. Señor, ¿no sembraste semilla buena en el campo? ¿De dónde sale esta cizaña? ¿Qué está pasando? ¿Somos así realmente? ¿Quién nos enseñó a mentir, a matar, a torturar, a aplastar, a proferir inmundicias, a rendir culto a los ídolos? Señor, ¿quién sembró esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Entonces, ¿la arrancamos? ¿Qué hacemos? No sé que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña, métanle cabillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. No implica esto, como no lo implicó para Jesús mismo y como no lo implicó para sus discípulos, que no nos metamos a fondo en las soluciones que realmente nosotros podamos aportar a una situación humana, personal, familiar,
colectiva o nacional. No quiere decir esto, pero quiere decir que tenemos que vivirlo con la certeza de que el Dios de la justicia, el Dios de la paz, el Dios de la verdad y el Dios del amor está por encima de nuestras elucubraciones y por encima de nuestras evaluaciones acerca de la historia humana. Misteriosamente el mal crece junto al bien. Misteriosamente la cizaña está junto al trigo. El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. La sabiduría eterna, la sabiduría de Dios revelada en Jesucristo nos dice que esta es la realidad profunda que el ser humano tiene que confrontar. La lucha entre el bien y el mal. Y sí, un enemigo sembró la cizaña. Un enemigo hizo que despertara en Venezuela lo peor que habíamos visto, quizás en toda la historia nacional. La maldad, la dureza, la crueldad, la perversión, la opresión, la injusticia, el odio. Pero ya tenemos que empezar a decir que también esto está haciendo que brote lo mejor de Venezuela: la solidaridad, la fe en los valores democráticos, el amor solidario, la plegaria, la súplica, la fraternidad, la alegría que nadie puede ni podrá desterrar nunca del corazón de Venezuela. Sí, ha brotado lo peor, pero está brotando lo mejor y va a brotar lo mejor, porque precisamente así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. Los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, que oiga. Hermanos, como nunca se ha rezado en Venezuela, a veces hasta ingenuamente, este adjetivo ingenuamente no quiere decir ni muchísimo menos de valoración despreciativo, pero buscamos, digámoslo así, como posibilidades de hacer que nuestra oración sea efectiva a tal hora, cumpliendo tales condiciones, diciendo esto, haciendo esto, tantas veces. Es el corazón ansioso, pero en el fondo, hermanos, la oración nuestra, la profunda, las súplicas que están brotando en el fondo de nuestro corazón son escuchadas y el Espíritu viene en nuestra ayuda. Sí, se ha sembrado el mal. Sí, se sembró cizaña. Sí, se ha caído en sortilegios espirituales, en complicidades espantosas con doctrinas supersticiosas y dañinas a la fe cristiana. Pero sobre todo se ha cometido la más grave de las profanaciones, el sacrilegio más grande: pisotear la dignidad humana. Hermanos, qué reto para el espíritu de Venezuela, qué reto para el espíritu de los católicos. Nuestros obispos han sido tajantes, valientes, enérgicos y claros, sobre todo en la última declaración de la semana pasada ante el gobierno. Qué importante es que este reto lo vivamos en el espíritu, y que si sentimos que nos quebramos, digamos al espíritu que venga en auxilio de nuestra debilidad, porque el espíritu sí nos enseña a pedir como conviene, y cuando aprendamos a pedir como conviene, nuestra oración se convertirá en un río majestuoso, en un río que lavará todas las porquerías, en un río que purificará todas las maldades, en un río de perdón, de paz, de alegría y de reconciliación. ¿Cuándo será esto? ¿Cómo será esto? Ese es el misterio, esa es la urgencia de nuestras conciencias, ese es el dolor, el deseo de salir cuanto antes de aquello que nos oprime. Pero no lo sabemos, solo sabemos que el Dios de la vida está con nosotros,
Solo sabemos que el Dios del amor nos escucha. Solo sabemos que la fuerza, que la alegría, que la paz y que la gracia del Espíritu está con nosotros. Sí, Venezuela saldrá adelante, pero no por los cálculos humildes de los procesos políticos, humildes y contradictorios tantas veces, sino porque el Espíritu ora en nosotros, el Espíritu confía, el Espíritu ilumina, el Espíritu enseña. Y sí, hermanos, al final, después de que pase esta tormenta, pero sobre todo al final de la existencia, porque la lucha continuará, la justicia de Dios se hará, y la verdad, el amor, la justicia y la paz de Dios vendrán sobre nuestro pueblo y sobre nuestro mundo. Amén.